Muy bien. En este segundo video lo que vamos a hacer es ya a esta red que generamos, que por cierto en el video anterior se habrán dado cuenta de que los colores estaban invertidos y a pesar de que yo aquí escribí red, ahí les estaban apareciendo los nodos azules, es porque estaba invirtiendo no me di cuenta en la configuración de la grabación y estaba invirtiendo los colores, pero espero que eso no genere confusión, ¿sí? Eh, bueno, ya que tenemos la red, ya que importamos los datos y tenemos aquí la red real, vamos a aplicar los conocimientos adquiridos hasta ahora para poder extraer información de esta red, ¿sí? Particularmente vamos a aplicar lo que vimos en el bloque 1 de la matriz de adyacencia y vamos a aplicar lo que vimos en este bloque 2, que son la centralidad de los nodos, pero visualizado de alguna manera. Entonces, empecemos. Ya habíamos mencionado la semana pasada que si yo tengo un objeto graph de networks, yo puedo aplicarle la función de networks to numpy-array. Y ya saben ustedes que si que esto lo que nos va a generar es un arreglo de NumPy, o sea, una matriz de ceros y unos. Cero si no hay enlace entre los nodos, 1 si hay enlaces entre el iésimo nodo y el jésimo nodo, donde i es la fila y j es la columna. ¿Sí? Eso es matriz de adyacencia y por eso lo voy a guardar como A. Y a esta matriz le podemos aplicar la función igual que en el primer bloque, la función imshow, que nos permite visualizar con colores arreglos numéricos. Y lo que obtenemos aquí es, dada una paleta de colores que presumiblemente va del morado al amarillo, ¿sí? Es la que trae por default el imshow, 0, morado todos los valores 0 y amarillos todos los valores 1. Y ahí toma rollos de densidad y todo, pero esto nos permite ver dónde se ubican los enlaces y dónde se ubican y dónde no hay enlaces, ¿sí? Solo para verlo un poquito más grande voy a ponerle esta línea que ustedes pueden copiar y probablemente se la vayan a aprender, que es PLT figure, que me permite darle información de la figura que yo voy a generar o los elementos del gráfico que yo voy a generar después, y voy a utilizar el argumento fixSize y 6,6 es un buen tamaño y ya me lo puso un poco más grande, ¿sí? Y como ya habíamos mencionado, ImShow va a tomar una paleta de colores o un CMap o un mapeo de colores, y a mí me gusta particularmente el hot, que va del negro al blanco pasando por los rojos, los naranjas y los amarillos. Y entonces les digo que todo lo que vemos en negro no hay enlaces y donde vemos blanco sí hay enlaces, y por ahí les digo que esta función imshow como que promedia con los primeros vecinos y cosas así, y lo que nos está dando sobre todo es una densidad. Entonces, donde veamos más claro hay más nodos, donde veamos rojizo hay pocos nodos y donde veamos negro no hay nodos. Pero una primera cosa que ya podemos confirmar aquí con prácticamente cualquiera de las redes que ustedes descarguen y utilicen es lo que ya veíamos en Barabás, y que las redes reales tienen esa propiedad de ser escasas o sparse o ralas también se les llama, y es que de todos los posibles enlaces que podrían tener, solo tienen muy poquitos en realidad, ¿no? Predominan el negro en esta matriz. Muy bien, jueguen con eso. Otra cosa que vamos a hacer ahorita es que en Networks ya vienen cargadas, ya vienen configuradas todas las centralidades que se imaginan, las que vimos y todas las que existen. Por ejemplo, Betweenness Centrality. Si yo aplico la centralidad de intermediación de la red que acabamos de generar, nos va a regresar este objeto con la siguiente estructura: un número que indica el nodo y el valor de la centralidad. Entonces el nodo 1 tiene esta centralidad, el nodo 2 tiene esta centralidad, el 3, el 4 y así. Entonces para cada nodo nos da una centralidad. Este objeto es una estructura muy conocida en Python, lo habremos mencionado la vez pasada, que son los diccionarios. Los diccionarios los vamos a identificar con esta llave y luego viene una clave, o sea, en este caso el número del nodo,
y un valor asociado a cada clave. Y de aquí yo podría identificar cualquiera de los nodos y ver su centralidad. Si me interesa la centralidad de específicamente un nodo, por ejemplo el nodo 10, yo puedo entre corchetes eh, poner el diccionario y entre corchetes identificar la clave del objeto del que yo quiero ver el valor. Y en este caso el nodo 10 tiene una centralidad de intermediación de 0.015. ¿Sí? Entonces eso para la betweenness, pero también está la closeness centrality del objeto de la red G. Perdón que brinque tanto. Y lo mismo, para cada nodo tenemos un valor. El nodo 1, el nodo 2, el nodo 3, a cada uno le da su valor. También tenemos la centralidad de grado, degree centrality, o cualquiera, la PageRank, la CATS, ¿sí? Todas y las otras que hayamos visto. Bueno, ustedes en el notebook de la práctica les ponemos ahí la página donde pueden ver todas las centralidades que vienen cargadas y sus definiciones y demás, ¿no? Ahora, yo quisiera convertir esto, la centralidad, pero no en una lista en donde yo no puedo ver, no, no, para mí no significa nada que el nodo 6 tenga una centralidad de 0.005 o de 0.07. ¿Sí? En realidad la información así no me sirve. Lo que vamos a hacer ahorita es esto, convertirlo en un elemento del gráfico, que por sí solo tampoco nos dice nada. O sea, yo aquí no sé cuál nodo es cuál y cuáles son los importantes. Aquí se apelotonan todos al centro y algunos en el exterior. Eso ya es un poco informativo, pero yo quiero encontrar la manera de volver más informativa esta gráfica. Y eso lo vamos a hacer mediante eh, estos diccionarios. ¿Sí? Vamos hacia allá, pero antes quiero que ustedes visiten Draw Networks, así lo googlean, Draw-Networks, y lo habíamos mencionado en el bloque 1, esta es la función en la que se basan o de la que se derivan todas las funciones Draw de Networks. ¿Sí? Particularmente estamos usando Draw a secas, pero se basa en Draw Networks. Y les digo esto para que ustedes se metan a ver todos los parámetros que tiene Draw Networks. Ya mencionamos antes Node Size, Node Color, ¿sí? También creo que mencionamos Node Shape y aquí vienen todos los posibles valores que le pueden meter. ¿Sí? Y quiero hacer notar algo de los argumentos Node Size y Node Color. Primero, en Node Size le pueden meter un escalar, o sea, un número. Y ya lo hicimos en el ejemplo de arriba. Le pusimos 10 y lo que hizo fue hacer un poquito más chicos los nodos. ¿Por qué los hizo más chicos? Porque el valor por defecto de la función es 300. Y entonces se encimaban y no se veía nada y ya al ponerle 100 se hicieron un poquito más pequeños. Eso es si le metemos un escalar, o sea, un número. Sin embargo, nos damos cuenta de que este argumento admite también un objeto array, un arreglo, ¿sí? Una lista de cosas, de elementos. Entonces, ya sabemos qué hace si le metemos un escalar, a todos los nodos les da el mismo tamaño. Sin embargo, podemos sospechar que si le metemos un arreglo de valores, un arreglo de números, a cada nodo le va a asociar un valor distinto, o sea, un tamaño distinto según el valor que traiga ese arreglo. La única condición entonces, y es lo que viene escrito aquí abajo, es que este arreglo que le metamos, este arreglo de números que le metamos, debe tener la misma cantidad de elementos que nodos en la red. Y para que no haya confusión y a cada nodo le asocie un valor del tamaño. ¿Y qué pasa con node color? No, en node color ocurre lo mismo, le podemos meter un color string, o sea, esta cadena metida entre comillas en donde le escribimos blue, red, green o B, G, K si lo queremos negro, o sea, hay muchas cadenas de colores posibles. O también le podemos meter arreglos de flotantes o arreglos de números.
¿sí? ¿Eso qué querría decir? Que si le metemos un arreglo con con tantos elementos como nodos en la red, a cada nodo le va a asociar un color distinto según una función que vaya de los números a los colores, ¿sí? Y eso es lo que viene descrito aquí abajo y es lo que vamos a hacer a continuación. Para ello, tendríamos que convertir estos diccionarios, porque es lo que nos arrojan todas estas centralidades, estas funciones de networks, lo que nos arrojan son diccionarios, pero tendríamos que convertirlo en un arreglo para podérselo meter a la función draw. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Aquí lo vamos a hacer de un modo que les recomendamos en este curso, porque creemos que es claro, pero ustedes le buscarán y probablemente encuentren uno que les acomode más. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, déjenme comentar esto de aquí arriba. Y a esto que es la centralidad de grado, como es un diccionario y para yo no confundirme, le voy a llamar diccionario. De ahí que cada vez que yo hable de diccionario, me va a dar los valores de la centralidad, en este caso la centralidad de grado. Por cierto, una cosa, vamos a darnos cuenta de que aquí no es el grado, no son el número de vecinos porque serían enteros. En realidad está normalizado para que la centralidad, como vimos en los videos teóricos, sea un valor entre 0 y 1. Bueno, ya tenemos el diccionario y ustedes en la práctica verán cómo vamos a utilizar listas por comprensión, definición de listas por comprensión y bien explicado todo, hasta vienen ejercicios, pero eso es lo que vamos a utilizar para convertir a este diccionario en un arreglo. Lo primero sería que, como ustedes ya saben, para generar una lista por comprensión yo le voy a poner la regla o la función y en este caso va a ser el elemento iésimo del diccionario. ¿Y qué va a hacer i? Yo necesitaría que i fuera cada nodo de la red. Y por eso la instrucción es que quiero este valor para cada i en G. Ustedes saben que G es en primer lugar una lista de nodos. Después se le ponen los enlaces. Pero G, el objeto G graph en Python, es en primer lugar un iterable en donde lo podemos ver como una lista de nodos. Por eso si yo le pongo for i in G, van a ser todos los nodos de la red G. Entonces para cada nodo, es lo que está dicho aquí, para cada nodo regrésame el valor del diccionario, que es la centralidad de grado. Y de ahí que yo pueda ahora tener los mismos valores, pero ahora en una lista. Hay algo que quiero que vean y es la razón por la que utilizamos este camino. A ver si se entiende. Yo voy a ver el diccionario y fíjense cómo los elementos del diccionario, porque así es un diccionario, vienen en orden 1, 2, 3, 4, 5 y a cada uno le da su, su valor de la centralidad, ¿sí? Pero la lista que yo acabo de generar, fíjense cómo no tiene el mismo orden. Aquí empieza por 0,005 y luego viene 0,026. Y acá lo que tenemos en realidad es que 0.026 y luego 0.005. ¿Por qué está ocurriendo esto? Los nodos en la red tienen un orden que yo voy a respetar si le pongo for i in G. For i in G me va a permitir ir de nodo en nodo en el orden que tengan en G. ¿Cuál es el orden que tienen en G? Podemos verlo mediante g.node. ¿Se acuerdan que ese era la propiedad de G que me permite ver sus nodos? Y fíjense cómo no vienen ordenados del 1 al 380 y tantos, ¿no? Sino que viene primero el 2, luego el 1, luego el 3, luego el 4, luego el 5, luego el 16. ¿Se acuerdan de dónde viene este orden? ¿Sí? ¿Por qué el 2 y el 1? ¿Por qué no los ordenó de 1 en adelante? Bueno, esto fue porque si se acuerdan,
cómo viene estructurada nuestra tabla desde aquí arriba que la definimos, datos. Déjenme ver cómo es datos. Datos es la lista de los enlaces y fíjense cómo fueron apareciendo. El 2, luego el 1, el 3 y el 1 ya estaba, pero luego el 4 y el 1 ya estaba, luego el 5 y el 1 ya estaba, luego el 16. ¿Qué está ocurriendo? Que según cómo vengan apareciendo en los datos, los va a ir incorporando a la red. Por eso primero el 2, luego el 1, 3, 4, 5. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces resulta que el orden de los nodos en la red no es el mismo orden de los nodos en el diccionario, porque en el diccionario sí vienen ordenados del 1 en adelante. Por eso es que hacemos este paso intermedio, convertir el diccionario en una lista en donde vengan ordenados tal y como están los nodos en la red, porque además va a ser el mismo orden que va a utilizar para la visualización. Cuando decimos que Draw Networks recibe un arreglo, la manera en la que a cada elemento del arreglo se lo va a asociar a un nodo no es según el nombre, sino según el orden de los nodos en la red. Por eso es que tenemos que hacer este paso intermedio. ¿Sí? Si queda alguna duda, ya saben que pueden escribir aquí en el Moodle o en la sesión que tengamos de práctica para ver eso. Voy a borrar estas dos celdas y vamos adelante. Esto ya es una lista, pero la función drawNetworks no come listas, come arreglos. Por eso esta lista yo lo voy a convertir en un arreglo de NumPy, simplemente aplicando la función NumPyArray a la lista que acabamos de generar. Podríamos hacerlo en un paso intermedio, como viene en la práctica, pero yo ya me voy a brincar ese paso. De modo que ya tenemos ahorita lo mismo, los mismos valores de la centralidad, pero ya convertidas en arreglo. Y este arreglo yo lo voy a guardar en una variable que se llame primero sizes, o sea, tamaños. Y cada que yo quiera acudir a ese arreglo, pues voy a escribir sizes. Por eso ya puedo yo utilizar la función draw aplicada a g y a node size le voy a poner la variable sizes y vamos a ver qué pasa. Bueno, pues ¿qué ocurre? En primer lugar que solo veo los enlaces, ¿sí? En donde debería haber nodos no veo nada. ¿Por qué está ocurriendo a eso? Si predefinido los nodos traen un tamaño de 300, ¿sí? Y eso era un tamaño visible, igual 100, lo que está ocurriendo es que sí está dibujando los nodos, pero con valores menores que 1, menores a una centésima parte de este tamaño normal, ¿sí? Por lo tanto, se los está convirtiendo en puntos y no los estamos viendo. Pero como esto es un arreglo, ¿sí? Yo puedo multiplicarlo vectorialmente, por ejemplo, por 1000 y vamos a ver qué pasa. Bueno, ya como que se ven, pero todavía se podrían ver mejor, ¿no? Entonces los voy a multiplicar por 10.000. Y fíjense entonces cómo tenemos un nodo con que presumiblemente tiene grado 1 y es pequeñito, y tenemos otros nodos que tienen valores mayores, ¿sí? Y por lo tanto ya me los dibujó un poco más grandes. Tienen grados mayores y ya me los dibujó un poco más grande. Esto ya nos permitiría comenzar a discernir, ¿sí? Dentro de la visualización la estructura de la red. Tenemos algunos nodos grandes, algunos nodos pequeños, ¿sí? Sin embargo, todavía no es del todo satisfactorio. Por ejemplo, yo le voy a poner aquí 5. Sí, es básicamente lo mismo, pero se siguen encimando. Yo no puedo distinguir casi entre un nodo y el otro. Una opción es ponerles, eh, por ahí debe aparecer alguna que sea eh,
ahorita lo buscamos y lo pongo en los comentarios, el color de la, del, del borde, ¿sí? Pero bueno, ahorita lo buscamos. Bueno, line widths. Bueno, no importa. Eso luego lo exploramos. Pero tendríamos entonces que encontrar también otra manera. Por cierto, voy a aplicar lo mismo que hace rato. ¿Sí? PLT figure. Fig size igual a 6,6. Sí, eso también va a mejorar un poco las cosas. ¿Sí? Nos amplía un poco el lienzo y entonces ya podemos ver un poco mejor que los nodos periféricos son pequeñitos, o sea, tienen grados pequeños, y los nodos que están en estos cúmulos tienen grados grandes. Bueno, tienen grados mayores y por eso son más grandes. Vamos ahora a los colores. Por ejemplo, yo tengo el Betweenness Centrality de G y hagamos lo mismo. El Betweenness Centrality de G yo lo voy a convertir en otro diccionario. Y aquí mismo abajo voy a generar una variable colors que va a ser de NumPy, la función arreglo, aplicada a la lista, formada por los elementos de diccionario, que es el Betweenness Centrality, su elemento i, para cada i en los nodos. Y entonces aquí cierro y ya tenemos todo bien, si no marca ningún error. Muy bien. Y eso también se lo vamos a meter como elemento de la red. En draw, ¿sí? Node size va a ser sizes. Y node color, node color va a ser colors. Y para no hacer tan largo este video, le vamos a, de una vez ya pongo aquí PLT figura fig size 6x6. Y olvidé multiplicar aquí por 10.000. ¿Y qué observamos? Bueno, pues volvemos a tener una paleta de colores que va de los morados a los amarillos, ¿sí? Pero les digo que a mí me gusta el CMap igual a hot, que va del negro al blanco. ¿Y qué podemos observar? Bueno, que hay muchos nodos, sobre todo los periféricos, que son oscuros o negros, ¿sí? Mientras que hay algunos nodos que ya empiezan a resaltar, como ese blanco o este amarillo, ¿sí? Y aquí hay uno blanco, aunque no se alcanza a ver, aquí hay uno blanco, ¿sí? Que son los nodos más centrales, según, o más importantes, según el Betweenness Centrality, ¿sí? Entonces ya tenemos dos elementos en nuestro gráfico. Por un lado, el tamaño que nos estaría dando el grado, y por otro lado, el color que nos estaría dando el Betweenness Centrality. Y hay una cosa más con lo que quisiera cerrar este video, que básicamente es que esta función draw genera ciertas posiciones para los nodos, ¿sí? Pero podemos cambiar eso. Por ejemplo, podemos utilizar otra función que se llama draw circular, en donde yo le puedo meter los mismos argumentos, los mismos tamaños, los mismos colores, la misma paleta de colores, pero va a obligar a la red, bueno, de hecho la voy a hacer del mismo tamaño, va a obligar a los nodos de la red, ¿ustedes qué creen? A estar en un círculo. Y eso nos permite ver otros elementos, otros aspectos de la estructura de la red con el solo hecho de ubicarlos en un círculo. ¿Sí? Entonces va a hacer un círculo y va a ir poniendo los nodos en orden, el 1, el 2, el 4, según los fuimos incorporando,
¿sí? Y podemos ver aquí otros aspectos de la estructura de la red. Por ejemplo, que los nodos importantes, ¿sí? Los nodos, eh, hay algunos nodos que se conectan con más nodos de otro sector, digamos, de la red, ¿no? Y hay muchas funciones draw. De ahí simplemente ustedes pueden ponerle draw-bajo y pedir que complete. Y entonces está draw networks, que era la que googleamos. Está draw circular, camada kawaii, ¿sí? Planar, random, shell, spectral, spring, ¿sí? Esos son distintos layouts, ¿sí? O eh, distintos diseños que se pueden, que obtiene o que vienen configurados para que ustedes puedan visualizar la red, ¿sí? Particularmente hay uno que gusta, que es el Kamada Kawaii, que es un layout igual que el Spring, que es el que viene por default, que eh, es un diseño basado en fuerzas. ¿Qué quiere decir que está basado en fuerzas? Ya lo verán con Luis Guillermo en uno de los videos siguientes, pero que esté basado en fuerzas quiere decir que similar a, similar a planetas, todos los nodos se atraen entre ellos, ¿sí? Pero al mismo tiempo, cada enlace lo va a tomar como un resorte que los va a separar, ¿sí? Entonces van a tener dos fuerzas. Esto también puede estar al revés, o sea que todos los nodos se repelen como si fueran cargas del mismo signo, mientras que los enlaces se atraen, ¿sí? Ustedes busquen cuál es el caso, pero esto lo que genera es que donde hay muchos enlaces, los nodos se peguen mucho, pero haya una fuerza repulsiva entre aquellos nodos que tienen pocos enlaces. Y esto es también una buena manera de ver es la estructura de la red. Como verán, los nodos importantes se concentran en el centro en cuanto a centralidad y grado, mientras que los nodos menos importantes, los oscuros y los pequeñitos, se concentran alrededor. Entonces, el layout es todo un tema. Les vamos a poner bibliografía y con el video de Luis Guillermo van a ver también un poco más sobre estos layouts. Entonces nos colgamos tantito, pero esta sería la segunda parte. Y a continuación vamos a revisar una cosa más.